bien el lugar que ocupa los textos dentro del Evangelio, específicamente aquí en el Evangelio de Marcos, es muy importante ubicar los textos, los milagros. ¿Por qué? Porque nos están dando un mensaje, nos están dirigiendo a un propósito. Entonces Marcos ha ubicado aquí, recordemos que Marcos está, la descripción que hace Marcos, dicen muchos estudiosos que es lo que Pedro vio con sus ojos. Marcos no estuvo allí, pero Pedro sí. Parece ser que Pedro fue testigo ocular de estos acontecimientos y Marcos ha venido más bien dirigiendo su evangelio hacia el propósito climático, podríamos llamarlo así, que es Cristo en la cruz. Y por eso se dirige a Jerusalén, pero para los discípulos no es muy claro el significado del reino de Dios. Los discípulos están quizás absortos, están bastante confundidos, muchos de ellos tienen actitudes que los hacen ver el reino de Dios como el reino quizás de las autoridades de este mundo. Pero el Señor les está aclarando que el reino de Dios no vendrá sin un costo para Él, la cruz. Ellos quizás imaginaban que ese rey que estaba prometido, ese hijo del hombre que hablaba Daniel, que recibiría el dominio eterno, quizás lo haría derrocando inmediatamente el reino romano, al César. Quizás ellos tenían las expectativas de ocupar rápidamente los lugares de honor, pero el Señor les aclara que el reino de Dios no es como este mundo, donde los que quieren figurar, las autoridades humanas, los gobernantes, oprimen a aquellos que gobiernan. No será así entre vosotros, sino que el que quiere ser grande debe ser un servidor, un siervo de todos. Esa es la característica del reino de Dios. El Señor ha explicado que quizás ellos están un poco perplejos porque pensaban en sus corazones que iban a obtener quizás parte de ese reino. Pero el Señor les aclara, no. Y por eso el versículo anterior al texto que estamos estudiando dice el Señor, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso que este evento que vemos aquí de Bartimeo tiene mucho sentido, porque está conectando cómo es que el Señor está en el camino a Jerusalén y cómo entonces describe el propósito de Él ir a Jerusalén a través de este milagro. La necesidad de un hombre ciego representa el rescate que el Señor hace por todos los ciegos espirituales en la cruz, previamente a la entrada a Jerusalén. Es muy importante por eso. Y este precisamente es el mensaje que quiero argumentar en esta mañana. Jesús vino a servirnos en la cruz para que podamos ver su gloria. Jesús vino a servirnos. Él es el siervo sufriente. Vino a servirnos en la cruz para que podamos ver su gloria. Y vamos a ver dos puntos. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de ser servidos, de los versículos 46 al 48. Y luego, la respuesta del siervo, los versículos 49 al 52, que de hecho es el título de este sermón, la respuesta del siervo. Vemos en el versículo entonces, vamos al texto, en el versículo 46, Jericó era un lugar importante en la historia de Israel. Allí comenzó la conquista de Canaán, estaba ubicado en el valle del Jordán, más o menos a unos 20 kilómetros de Jerusalén, y es muy interesante porque este es el último milagro que hace el Señor camino a la cruz. Es el último milagro que hace el Señor. Y Jericó era un lugar de tránsito. Por eso vemos que había multitudes siguiendo a Jesús. Tránsito de aquellos que iban a Jerusalén
Jericó, realmente había dos Jericó, la antigua Jericó que fue destruida con Josué, pero Herodes el Grande había construido y su hijo una ciudad allí donde era el sitio para ellos estar en el invierno. Jericó era como un sitio donde había mucha esplendor, era un lugar de recreo. Cuando hacía invierno, los reyes tenían ahí un lugar, porque estaba mucho más abajo de Jerusalén. El clima era agradable en invierno. Pero Jericó es el escenario, o más bien allí, salía de Jericó con sus discípulos. Dice la palabra que una gran multitud con los discípulos, cuando un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Bartimeo dependía de la caridad de la gente porque no solamente era ciego, invidente, sino que también era inhabilitado para trabajar. Como no tenía familia, entonces él se hacía a un lado en el camino para recibir dinero, para recibir la generosidad de los que pasaban camino a Jerusalén. Para un israelita era algo quizás demandado por la ley poder dar a los necesitados, y por eso él tenía allí un sustento. Pero no solamente Bartimeo era ciego, mendigo, sino que el hecho de estar junto al camino nos da una diferencia de la multitud. H.B. Charles, un pastor de Estados Unidos, dice que precisamente el hecho de estar junto al camino y no en el camino con las multitudes nos ayuda a ver que él es un marginado social. Y lo vamos a ver más adelante, porque todos quieren callarlo. Es decir, él no pertenece prácticamente a la sociedad que pasa delante de él. Él está aislado, él está marginado. Entonces, su situación es bastante lamentable. No solo está ciego, no ha visto la luz, no nos dice el texto cuánto tiempo ha estado ciego. Lo que es cierto es que no veía, solo escuchaba. Depende de la caridad, no tiene sustento propio, pero además es rechazado socialmente. Aún así, el solo hecho de que Marcos nos aclara que su nombre significa hijo de Timeo, dice Marcos, llamado Bartimeo, pero es el hijo de Timeo. Ni siquiera tenía su propio nombre. Bar significa hijo. O sea, ni siquiera tenía una identidad en él mismo. Pero otros estudiosos de la Escritura dicen que quizás ese nombre está allí porque él, cuando siguió a Jesús, era recordado muy bien. Los evangelios, la dinámica de los evangelios no es que el evangelista está tomando nota de lo que está pasando, no. Ya han pasado años y entonces el evangelista, en este caso Marcos, recoge su material y lo organiza para dar un mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso hay que tenerlo presente porque ya ha pasado el tiempo y Bartimeo es recordado por su fidelidad. Él siguió a Jesús y está allí su nombre. Su nombre dejó de ser desconocido. Pero lo que dice Bartimeo en el versículo 47, dice, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabe quién es Jesucristo, porque en el tiempo de la antigüedad, al menos hace 2000 años, no teníamos las personas apellido. Eran identificados como
Bartimeo por su padre, o eran identificados con el lugar donde crecieron. Entonces el Señor Jesucristo, dice Marcos que él sabía que era Jesús Nazareno, porque él había estado 30 años en Nazaret. Recordemos que decían que de Nazaret no salía nada bueno. Era un lugar perdido, era un lugar poco reconocido, Nazaret. Pero Bartimeo hace una exclamación gloriosa. Él dice la Escritura que comenzó a gritar entre toda esa multitud: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Decir Hijo de David significa que él está reconociendo que Jesús es aquel rey prometido del linaje de David. Varios textos de la Escritura, Isaías 11, del 1 al 5, Ezequiel 34, 23 al 24, describían que uno del linaje de David sería el rey que destruiría, que traería paz en los enemigos de Israel. Todos sabían esa promesa. Pero Bartimeo asigna la titularidad de las promesas que leíamos hace un momento en 2 de Samuel 7 a David. Uno de tu linaje será el rey para siempre. En otras palabras, Bartimeo está aceptando que Jesús es el Hijo, es el heredero del trono de David, que es el Mesías. Ha sido esperado desde muchos cientos de años. Ahora, lo más impactante que sucede en Bartimeo es que él no ha visto ningún milagro. Él no ha visto salir demonios. Él no ha visto la multiplicación de los panes, de los peces. Él no ha visto a Jesús calmando la tempestad. Él solo ha escuchado hablar de Jesús. Pero está convencido que es su última oportunidad para ver. Le está convencido Bartimeo que es la única posibilidad que tiene de salir de la oscuridad, de la miseria en la que se encuentra. Solo le ha bastado escuchar acerca de Jesús. No necesita, como muchas personas exigen, que Dios les haga un espectáculo para creer en Él, porque el Señor Jesucristo también ha dicho: escuchen a Moisés y los profetas. Le dijo a aquel que quizás clamaba en esa escena donde está atormentado por Abraham, no sé si recuerdan. Y el Señor dice que si así resucitara entre los muertos, no creería. Muere el mendigo y muere el acaudalado. Y Él pide que envíen a Lázaro a hablar a los que quedaron vivos. Quizás ese milagro los pueda hacer creer. El Señor que dice: no, tienen la Escritura. Es suficiente para creer la Escritura. Y Bartimeo ha escuchado de Jesús y acepta que Él es el Mesías. Es el último recurso para salir de su miseria. Es el último recurso que tiene para salir de la oscuridad en la que se encuentra. Es el último recurso para salir de la marginalidad. Gracias. Es el último recurso que tiene, es la última oportunidad, y Él no quiere hacer que pase delante de Él el Mesías. Él quiere ser atendido por el Mesías. Él expresa su necesidad de ser servido por el Rey. Sin embargo, la condición marginada de Bartimeo era totalmente opuesta a la del joven rico. Vemos textos anteriores, el Señor le dice a un joven rico, acaudalado, moralmente aceptable, que deje todo
y lo siga. Pero él ama más las riquezas, ama más el poder que tiene las riquezas y desprecia la salvación. Pero aquí tenemos a Bartimeo, que es el ejemplo de aquellos a quienes Cristo vino a servir. Porque la miseria no es solamente de Bartimeo. La miseria es de toda la humanidad que mendiga amor en este mundo. La miseria está en este mundo de pecado. No solamente Bartimeo está necesitado, sino un mundo ciego, corazones ciegos que están buscando a tientas la satisfacción de sus almas, la satisfacción de sus corazones en el placer, en la sexualidad, en relaciones tormentosas, en personas, en el éxito, en la política, en los cargos. Hay una oscuridad, porque todo aquel que no haya entendido quién es Jesucristo está en tinieblas, porque no ha entendido la razón de ser de su existencia. La miseria humana necesita la luz de Cristo. Bartimeo representa la oscuridad a tientas de este mundo, la oscuridad de aquellos que sacrifican su vida por ideales que no son del reino de Dios, que no conocen las cosas eternas, cuya vida está solamente, como dice el apóstol Pablo, en sus vientres, cuya vida está únicamente en las cosas tangibles, materialistas. El materialismo solamente, para los materialistas solo existe lo que ven sus ojos. Pero para aquellos que han visto la luz del Rey de Gloria, el Rey de Majestad, entonces podemos ver más allá, la perspectiva de nuestras almas se eleva hacia la gloria del Rey Eterno, que es nuestra esperanza para siempre, de estar con Él, y porque Él venció la muerte. Pero no solamente Bartimeo representa la necesidad de ser servidos. Vemos también a partir del versículo 49 la respuesta del siervo, del rey siervo. Dice el versículo 48, muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Trataban de acallar su voz, porque no pertenecía a ellos. Pero Jesús, dice el versículo 49, se detuvo y con él la multitud completa. Llámenlo. Y todos cambiaron de actitud. Todos los que rechazaban a Bartimeo, quizás lo hacían callar porque no querían perturbar al maestro. No querían estorbar al Señor con esos gritos. Pero el Señor se detiene en el camino. El siervo sufriente, como dice Isaías, Él es el siervo que va camino a la cruz. Él va camino al encuentro con aquellos que lo van a entregar, lo van a condenar, lo van a entregar a los gentiles, donde será no solamente condenado a muerte, será escupido, será rechazado, será crucificado, pero al tercer día resucitará. Él va camino a ese encuentro y está caminando hacia Jerusalén para cumplir una cita que tiene que ver contigo y conmigo, para cumplir la cita de la cruz, para cumplir y ser nuestro sustituto, porque nosotros somos los que merecemos la muerte, la ira de Dios sobre nuestras vidas, no solamente por la maldad de nuestros actos, sino también el rechazo de nuestros corazones, que en otro tiempo
mendigaban como Bartimeo. Pero el Señor se detiene y lo llama, y nos dice Mateo que eran 2 ciegos, Lucas dice que eran 2 ciegos, no hay ninguna discrepancia entre los evangelistas. Parece ser que Bartimeo era el más ruidoso. Y por lo tanto Marcos quiere concentrarse en él. El Señor se detiene porque hay 2 mendigos, 2 ciegos. Y Él dice, llámenlo, porque cuando el rey llama, entonces debemos responder a Él. Hay un llamado del Señor, un llamado para mostrar su compasión. El llamado de Dios es respondido por Bartimeo. Le dicen, los que antes lo estaban callando, anímate, levántate, te llama. Le dan ánimo a Bartimeo. Dice la palabra que él, arrojando su manto, se levantó de un salto. Marcos es bastante descriptivo, quizás Pedro lo vio saltar. Y Marcos anota ese detalle de su premura para responder al rey. El rey que va camino a Jerusalén, al encuentro con la cruz. Bartimeo, entonces, escucha al Señor, su llamado, y se libera de su capa. Dice Matthew Henry, un comentarista, dice, la capa era tan importante para el ciego como las fincas y las casas para el joven rico. Pero no dudó un momento en abandonarla con tal de llegar más a prisa a los pies del Señor. Él abandonó la capa para Bartimeo en ese momento. Ahí era donde él se refugiaba. La capa era prácticamente su casa, su posesión más valiosa, donde guardaba las monedas. Pero él deja atrás la capa. Cada persona carga una capa que lo identifica con su condición espiritual. Para el joven rico, la capa era sus riquezas. Identifica cuál es la capa que te cubre. ¿Cuál es tu seguridad? Porque el Señor Jesucristo vale la pena despojarnos de todo aquello para escuchar su llamado. Todo aquello que impida acudir al Rey. La pregunta del Señor en el versículo 51, Él dirigiéndose a Él, quizás lo estaban ayudando para llegar a estar al frente, quizás le dijeron, ya, estás frente a Él. Él está atento, Bartimeo, atento para escuchar las instrucciones. Y hay una pregunta. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Todos sabían que era ciego. Todos sabían que estaba necesitado. Era obvio. Pero el Señor Jesucristo y Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, está usando la misma pregunta que el Señor le hizo a Juan y a Jacobo. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero Juan y Jacobo pidieron gloria. Claro, sí, Señor. Queremos hacerte una petición. Uno a la derecha y otro a la izquierda. En tu reino. Pero Bartimeo no necesita gloria. Él solo quiere ver la luz. Él solo quiere contemplar con sus ojos al Rey de Majestad. Él no necesita ver para ganar más dinero. Él no necesita ver para quizás buscar rápidamente la manera de figurar. No. Él necesita ver la gloria de Cristo. Porque inmediatamente nos dice el texto
al final le seguía en el camino. Bartimeo quiso ver y pudo ver la cruz y la gloria de Dios expresada en el Rey sufriente. Bartimeo se refiere al Señor Jesucristo cuando es llamado Raboní. Ahora, la palabra rabí era la que se dirigía normalmente al Señor Jesucristo como maestro, pero él utiliza, ahí el lenguaje y las palabras son importantes. Raboní significa como si él dijera, mi maestro, mi Señor. Quiero recibir la vista, eres mío. O sea, tú eres mi respuesta personal. No como cuando llamamos a alguien el jefe, sino que más bien esa expresión Raboní no es el profesor, no es el maestro, sino mi maestro. Y por eso es muy importante tener una relación personal con Dios, con Cristo. Porque podemos llegar a hablar del Señor de manera terciaria, ¿no? Sí, es el Dios de mis papás. En eso creen mis padres. Sí, yo asisto a una iglesia. Pero, ¿dónde está tu relación con Dios personal? El Señor fue a la cruz para darnos comunión íntima con Él. Creo que esa expresión Raboní muestra la intención de Bartimeo antes de ser sanado, o seguro de ser sanado, de que él va a seguir en pos de Jesús. El Señor simplemente dice, vete, tu fe te ha sanado, tú has creído que soy el Mesías, tú has creído que soy suficiente para ti. Y la fe que has tenido al escuchar simplemente de mí y creer que yo soy el Hijo de David, el resplandor de la gloria de Dios, el Mesías esperado por Israel, el Mesías que liberaría a su pueblo para siempre del pecado, el Mesías, Rey, recibe la vista. Bartimeo no solamente fue sanado físicamente, sino espiritualmente. La palabra, tu fe te ha sanado, podemos decirlo también, tu fe te ha salvado en el idioma original. No solamente fue una sanidad física, sino que Bartimeo fue restaurado a la vista para poder ampliar el espectro de su vida, para ver más allá de sus limitaciones. La luz es tan importante. A veces hay videos donde la gente ve por primera vez los colores. ¿Sí? No sé si los han... Y es algo tan... O sea, pasan de ver a blanco y negro, creo, o más o menos, a ver a color. Bartimeo dejó de ver la oscuridad a ver la luz, los colores de Cristo y la gloria del Rey. Brilló para siempre su vida, el resplandor de la gloria de Dios. Israel estaba ciega ante su Mesías, pero el ciego pudo ver con claridad a Cristo. Pero no solamente él fue sanado, sino que dice, al instante el ciego recobró la vista, al instante el Señor nos salva también, al instante imparte vida en todo aquel que cree que Él es el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados, al instante recibe el sello
del Espíritu Santo que le da nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos anhelos, porque puede ver la palabra de Dios como la respuesta de Dios, puede ver la gloria de Dios a través de la Escritura, puede ver a la iglesia como parte de su identidad, puede ver a la iglesia no como extraños, sino como la familia de Dios, el pueblo santo de Dios. La vista es abierta porque en oscuridad vemos a la iglesia como algo extraño. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a ver la realidad de las cosas eternas. Efesios 2, del 1 al 2, dice que es tan radical la obra de Cristo en nosotros, que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos. No solo ciegos, sino totalmente incapacitados. Todos los marginados y oprimidos por el pecado, que están fuera del camino, fuera de la aceptación social, fuera de figurar en aquellos que están caminando sin rumbo. Los marginados, los ciegos espirituales que están fuera del camino, recibirán siempre una respuesta del Rey Siervo. Salmo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Hermanos, cuando pases por tiempos difíciles, invoca a Cristo. Ten misericordia de mí, grítale al Rey para siempre, y Él vendrá en tu socorro, se detendrá y te atenderá para darte consuelo, para darte vida, para poder darte el gozo de la salvación, del perdón. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, tu vida, tu hoja de vida, no importa cuánto has ofendido a Dios, eres libre por medio de Cristo. No importa cómo te sientas, Él entregó su vida para darte vida. Para que dejes ese manto de incredulidad, para que le creas a Él aún en la vida cotidiana, para que le creas a Él cuando venga quizás las circunstancias que no puedes manejar, cuando pierdas tu identidad, cuando quizás estás mirando como otros están brillando. Confía en Jesucristo, deposita en Él tu confianza, porque Él venció la muerte. Él es el Rey eterno. Él reinará para siempre. Nadie podrá destronar a nuestro Rey. Los reyes de este mundo, los políticos, los gobernantes de esta tierra, todos quedarán derrotados. Un día la misma muerte los sacará de su lugar de refugio. Pero el Rey, confía en el Rey, confía en nuestro Dios, es para siempre, es real, no es una metáfora. Cristo vive para siempre. Cristo es el Rey, heredero del trono de David. Él venció al resucitar de entre los muertos, Él vive para siempre. Él es el consuelo. Invócame en el día de la angustia, invoca a Cristo. Cuando te sientas triste, cuando te sientas también alegre, dale gracias a Dios en gratitud por todo lo que recibes en ese día a día, porque Él ha vencido. Un último llamado a aquellos que quizás están en la multitud, que sabes cosas de Jesús, pero no te relacionas con Él. Pídele que abra tus ojos a las verdades de su palabra y que te use también
para ayudar a otros Bartimeos que te rodean, para compartirles el Evangelio, que es la luz de salvación. No te cohibas. Cuéntales de la manera como tú fuiste sacado de la miseria espiritual y el gozo que disfrutas en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que tiene el poder para abrir los ojos a los ciegos, para dar vida a los muertos, para renovar el corazón, para dar gozo, esperanza, fortaleza y vigor espiritual. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Adoramos a Cristo porque queremos seguirlo a Él, aunque, Señor, quizás todo lo que este mundo quiere acallar tu nombre, pero lo publicaremos, Señor, para la gloria y la exaltación tuya. Gracias por amarnos, gracias por dar tu vida, entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias por liberarnos de la opresión. Gracias por salvarnos de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos identidad, gozo, esperanza. Gracias porque seguir al Rey es seguir tu justicia, con la esperanza de verte cara a cara un día, gozosos de estar contigo para siempre. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los méritos del Rey, Cristo Jesús. Amén.